Bueno, continuando con la clase de hoy, vamos a tratar el tema de fiscalización ambiental en el sector minería, ¿no? Vamos a empezar por la supervisión directa del OEF. ¿Qué supervisa, no? Primero, las competencias fueron transferidas en el 2010 del MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, al OEF, ¿no? Y es competente en mediana y gran minería. Bueno, acá van a ver los límites de 351 a 5.000 toneladas por día, ¿no? Y en el caso de la gran minería, si supera los 5.000, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo se supervisa la actividad minera? No se supervisa por regiones. ¿Cuántas unidades mineras hay en la región Pasco, en la región Junín? No. Se supervisa por cuencas hidrográficas. ¿Por qué? Porque muchas veces las cuencas confluyen más de una región, ¿sí? Y el enfoque principal de la minería debe estar dirigida a no contaminar principalmente el agua, ¿no? Entonces hay que ver que los compromisos ambientales asociados con el componente de mayor riesgo, que en este caso es el agua, ¿no? Entonces hay que ver los componentes críticos, ¿no? Y verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales asociados a los componentes críticos de la actividad minera. Los efluentes que se vierten directamente a los cuerpos de agua, que se vierten al suelo, pero que hay un canal subterráneo de agua, ¿no? Doctor, una consulta. Sí. Cuando habla usted de efluentes son las partículas... No, el efluente es el agua que ha sido utilizada con insumos químicos para la actividad minera y que sale por una tubería directamente y se vierte o en cuerpo de agua o en suelo, ¿no? Ah, esos son los efluentes. Esos son efluentes. Emisiones son gases, ¿no? Emitidos de chimeneas, de productos por ejemplo, de las plantas de beneficio, entre otras cosas, ¿no? Y también está el material particulado. ¿Cuál es el material particulado? Cuando muchas veces se reúne el concentrado de mineral en determinadas partes, el material particulado es el material muchas veces compuesto por el mismo compuesto mineral, en este caso puede ser el cobre, el oro, ¿no? Que, digamos, se dispersa en el aire, ¿no? Por eso es que cuando se transporta internamente dentro de una unidad minera tiene que estar cubierto o compactado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? Lo que acabo de decir. ¿Las cisternas? No. El efluente es el agua, ¿no? Sí, el otro es material particulado. Material particulado es el material que está, digamos, en el ambiente y que puede afectar, pues, no el aire, ¿no? Ese es material particulado. Ahora, en este caso, esta es la cantidad de unidades fiscalizables por cuenca hidrográfica. ¿A qué me refiero por unidad fiscalizable? Es decir, una minera como Mina Buenaventura puede tener varias unidades fiscalizables en diferentes partes, como por ejemplo Saudar también la tiene, ¿no? Es decir, puede tener diferentes minas, unidades mineras en diferentes zonas. Entonces, en este caso, como está por cuencas, la cuenca principal o la que tiene más unidades mineras es la cuenca del Mantaro, que tiene 58 unidades fiscalizables, ¿no? Y la que menos tiene por ahí es Acari, Coata, pero la gran mayoría se concentran en la cuenca del Mantaro, ¿no? El uso de agua en los procesos productivos mineros. En exploración minera hay la perforación de sondajes o talados en superficie, ¿no? Y la perforación de labores subterráneas, el reuso de agua de lodos de perforación, es decir, para perforar muchas veces se usa agua. ¿Por qué? Porque el taladro requiere agua para poder no recalentar también, ¿no es cierto? Pero cuando hace la perforación, esta agua también se mezcla con minerales, ¿no? Entonces esta agua de lodo de perforación estamos hablando, ¿no? Muchas veces esta agua se usa para riego, pero si se usa para riego, tiene que evaluarse o analizarse o ser tratada para poderla disponer para riego, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en la foto pueden ver esta perforación con taladro, ¿no? En la imagen 1, y en la segunda van a ver también una geomembrana, en este caso es celeste, y también está ahí los efluentes de una manguera, ¿no? De cómo realizan esta agua para perforación, ¿no? El agua de lodo de perforación, ahí ven que está mezclada, ¿no? Esta agua luego es analizada y si es que está superando los LMPs, se trata y luego se puede disponer en áreas para riego, ¿no? Por ejemplo. En este caso, los impactos a los recursos hídricos en etapa de exploración, ¿no? Pueden haber aguas subterráneas, como ya habíamos visto, ¿no? Y pueden intersectarse aguas en el proceso de la perforación, puede llegarse a un agua subterránea, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí el afloramiento de agua, o muchas veces
el emplear esta agua disminuye el caudal que llega a otro cuerpo hídrico y puede afectar también a una población, porque recuerden que no solamente es calidad, sino también cantidad de agua lo que puede afectar, ¿no? O muchas veces esto se puede desviar también. Hay que tener en cuenta que el no cerrar la zona perforada, es decir, donde realizar la actividad de cierre de esta perforación, puede alterar la calidad del agua subterránea, porque como hay una vinculación directa, puede afectar, digamos, algún material del exterior a esa zona, ¿no? En la explotación minera hay la perforación de la volcadura en el tajo, es decir, la imagen en la que ven es una minería de tajo abierto. Como ven esos anillos, en cada uno de esos anillos son caminos donde discurren los camiones que llevan el mineral a la superficie, ¿no? Sin embargo, para hacer esta perforación se usa dinamita y esto se llama la voladura, ¿no? En este caso, ese material que es el desmonte se lleva fuera del tajo abierto para ser triturado, molido. Luego esto de acá pasa un proceso de lixiviación, un proceso de beneficio, ¿no? Y se va, digamos, de alguna manera perfeccionando el mineral para tener un mineral de mayor calidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto también no solamente se da en el tajo abierto, sino también se da en actividades de socavón, ¿no? En el caso de las voladuras, ¿no? Muchas veces puede afectarse también el agua con los químicos usados producto de los explosivos, ¿no? En riego en los accesos, ¿por qué? Porque muchas veces, si tú no riegas el acceso, esto genera material particulado, y como tú estás haciendo voladuras, muchas veces sale el concentrador de mineral y esto digamos, de alguna manera se eleva en la atmósfera, en el aire, y puede, por efecto del viento, llegar incluso a una población. Entonces se recomienda regar, ¿no? Por eso hay que regar. Doctor, una consultita, sí. O sea, ¿es tan peligroso el ¿material particulado? ¿Es el material particulado? Sí, claro, porque muchas veces, digamos, imagínate que se trata de cobre, y este cobre va por el viento y el viento lo lleva hacia una población, y esa población respira ese aire. Y muchas veces ese mineral entra en tus pulmones y te puede afectar. ¿Qué pasa si producto de un proceso de lixiviación usas algún químico? Y este químico con el material, digamos, afectado directamente con el desmonte para sacar el mineral, digamos, de pronto no lo riegas, ya hay viento y esto se lo lleva. Ese polvillo que va al material particulado puede llegar. Es lo que pasó con Tía María. En el proyecto Tía María decían que si bien el proyecto estaba lejos de la población, la dirección del viento indicaba hacia el pueblo. Es decir, que ese material extraído podía generar material particulado y el viento llevarlo hasta el pueblo y generar contaminación. Entonces, por eso el proyecto Tía María lo que contempla es, y lo verán en el video, un sistema de riego en todo el transcurso. ¿Para qué? Para que eso no se levante, ¿no? Claro, lo que pasó con las Bambas, creo que reubicaron el pueblo. Sí, había unos camiones, y los camiones al trasladar, al margen de que estaban tapados, el hecho de que pase levantaba ese polvo. Claro. Ese polvo, la gente decía que era contaminante porque estaba con esas partículas mineralizadas. Claro, lo que pasa es que tú pasas el camión, levantas el polvo y ese polvo se puede mezclar también con mineral. Y eso se transporta, ¿no? Y puede afectar. Entonces lo ideal ahí es tener, ¿cómo se llama?, cisternas totalmente impermeabilizadas, ¿no? Para evitar esto. Incluso ante una volcadura se vuelca el camión, pero no cae nada, ¿no? Esto es lo que pasa mucho en... ¿Cómo se llama esta zona por Cusco? Se me dio el nombre. ¿O combate? No. Espinar. Espinar. Pasa mucho ahí, ¿no? Pasa que hay camiones que se paran volcando frecuentemente y la población se queja mucho, ¿no? Doctor, entonces, la vez pasada, yo conozco una amiga, de la industria con la doctora Alessandra Herrera. ¿Ya? La doctora de Población Militar. Ajá. Ella no trabaja. Sí, ya no está ahí ahora. Sí, ya. La vez pasada le enseñé una foto, pues, que había en un socavón. Y lo que está haciendo está mal, mijo. ¿Por qué, doctora? Me había ido un pequeño productor minero. Ya. Entonces, yo, pues, como son muy informales, pasa. Y al final, no, tú no tienes que entrar así, tienes que entrar con tu mascarilla. Todo mal. Dice que algunas personas que entran a un socavón después de tiempo, es peligroso porque
¿no? El aire que está ahí te puede adormecer, algo así me dijo, y que, sí, no sé, ¿qué efecto hace eso? Lo que pasa es que, claro, recuerda que la capacidad pulmonar de por sí, tú estás parado en un paradero, imagínate que pasa uno de estos buses que tira este smog, te afecta, ¿no? Y muchas veces esto puede generar, digamos, problemas respiratorios. Ojo que estamos hablando de smog, ¿eh? Pero en el caso del mineral, sí, pues el mineral entra en tus pulmones y el mineral pues puede afectar tu sangre, incluso puede haber contaminación por plomo también. El plomo afecta a las neuronas, afecta a una serie de cosas que pueden traer consecuencias, ¿no? Incluso puede generar que tu descendencia tenga problemas genéticos. En el caso de Doe-Ram, por ejemplo, hay muchos niños que han nacido con enfermedades o han nacido con deformidades, ¿no? Sí genera un problema, o sea, sí tienes que tener cierta precaución para poder ingresar porque eso entra directamente a tus pulmones, ¿no? Muchas veces ahora no lo ves, pero de repente puede ser que no te pase nada, puede ser que sí, ¿no? Esperemos que no, pero... No, ahora sí voy a comprar mi mascarilla, no importa, yo me voy a comprar. Porque... No, sí, tienes que tener cuidado porque mira, escúchame, la actividad minera es una actividad que genera dinero, sí, pero también es una actividad de un periodo muy corto cuando tú eres trabajador minero, entonces tienes que intentar tener la mayor cantidad de protección, ¿no? Por lo menos una mascarilla que eso de alguna manera alivia, ¿no? Porque subcutáneo no hay problema, ¿no? Salvo que sean químicos. Pero en principio no, sí tendrías que tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Bueno, los impactos de los recursos hídricos en la etapa de exploración es una alteración de la calidad de agua, ¿no? La descarga de un efluente sin autorización, la descarga de efluentes que superen los LMPs, como ya habíamos visto, ¿no? El derrame de relaves de sustancias peligrosas, ¿no? Es decir, el mineral con el químico puede, imagínense que esta geomembrana se derrame estos relaves y vayan a un cuerpo de agua. Sería terrible porque todo eso el cuerpo de agua lo va a transportar hasta fuentes de agua de repente de uso humano, de consumo humano y puede generar un gran problema, ¿no? De animales también. Claro, de animales también, los mismos peces, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en la foto podemos ver los impactos de los recursos hídricos, la descarga de efluentes, ¿no? Abajo vemos el efluente está vertiéndose directamente a la tierra y miren lo que genera, ¿no? El color de la misma tierra como está. Y en el caso de la primera figura es directamente al agua, ¿no? Miren cómo cambia la coloración del agua, ¿no? Y el cuerpo de agua, como saben, pues muchas veces tiene grandes recorridos, ¿no? Y si bien en la parte inicial está bien concentrado, más adelante probablemente sea imperceptible, pero la composición química del agua ya fue modificada y por lo tanto igual el mineral, aunque en muy bajo nivel, está, ¿no? O probablemente los peces que están contaminados, que migran, pueden ir a otra parte y al comer el pez también es que ingiere estos insumos químicos, ¿no? La competencia de los gobiernos regionales, ¿no? En materia de fiscalización ambiental. Bueno, en este caso los gobiernos regionales tienen competencia en la pequeña minería y minería artesanal en su jurisdicción geográfica, ¿no? En este caso, en Lima Metropolitana no hay una transferencia. En Lima Metropolitana la EFA es la DGM, la Dirección General de Minería. Es decir, en Lima Metropolitana para la pequeña minería y la minería artesanal es la Dirección General de Minería la competente. Ya esa es la única excepción hasta que se dé un proceso de transferencia, ¿no? Hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Muchas veces el pequeño productor minero que es fiscalizado por el gobierno regional, este pequeño productor minero hay un momento en el que crece tanto que su actividad ya no es de pequeña minería, sino es de mediana minería, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Muchas veces parte su empresa en dos, para seguir siendo dos veces productor minero, pequeño minero. ¿Para qué? Para evitar ser fiscalizado por el OEFA, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el OEFA, aplicando el principio de primacía de la realidad, podría eventualmente detectar que esta actividad no es desarrollada por dos pequeños productores mineros, sino en realidad es uno solo, pero que quiere evitar ser considerado dentro del marco de la mediana minería y podría supervisarlo, ¿no? Ya ha pasado en una oportunidad en la cual el OEFA ha supervisado a estos dos productores pequeños mineros que en realidad eran mediana minería, ¿no? También se ahorra. Claro. Vigencia, sí, es menor. La es menor. Sí, claro. La es menor.
Claro. Las declaraciones también no. Son varios incentivos. También son menores. Así es. Y la OEF sí le va a dar como palo si se pasa a minería. En cambio, los gobiernos regionales no hacen. Son más permisivos. Adecuado. Sí, eso es cierto. Y hasta son prohibidos. No, pasa. Y por eso les digo, es cierto, es un incentivo perverso, pero de incentivo, ¿no? Entonces, ahí también depende de la acción del OEF y también depende de la acción de los gobiernos regionales, ¿no? Miren, en este cuadro podemos ver el productor minero artesanal y el pequeño productor, ¿no? El total de los derechos mineros bajo cualquier título, en el caso del minero artesanal son 1000 hectáreas, en el caso del pequeño productor minero hasta 2000 hectáreas, ¿no? Y abajo ya están, para el caso de minerales metálicos, son 25 toneladas la capacidad instalada y en el otro caso hasta 350 toneladas, ¿no? Ahí vemos la capacidad de producción que son distintas para efectos de evaluar diferentes casos, ¿no? El yacimiento de metálicos de tipo hasta 200 metros cúbicos por día, ¿no? En el otro caso hasta 3000. Los gobiernos regionales son competentes para fiscalizar a estos administrados, como ya habíamos visto, también en el proceso de fiscalización, ¿no? Los llamados mineros informales, ¿no? Si un titular minero de la pequeña minería y minería artesanal no cumple con cualquiera de las tres condiciones previstas en el artículo 91 del TUDO de la Ley General de Minería para ser calificado como tal, la fiscalización será a cargo del OEF, ¿no? Eso es lo que les decía el principio de primacía de la realidad, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un cuadro, el mapa, en el cual podemos encontrar los principales decretos legislativos vinculados al proceso de formalización minera, la fiscalización ambiental como mecanismo de la lucha contra la minería ilegal. Recuerdan que en el año 2012 salieron una serie de decretos legislativos que al final no pudieron lograr el objetivo que era formalizar la minería. Bueno, en esta oportunidad han salido unos nuevos decretos, ¿no? A finales del año pasado, que tienen esta opción y también que ambientalmente contemplan el IGAFOM como uno de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Que aún no ha sido aprobado, que está en proceso de consulta, que va a demorar como 3 meses porque en realidad tiene que pasar un estudio de impacto regulatorio, pero... O sea, doctor, ahorita es IGAT nada más. Ahorita es IGAT. Ahorita es así. Hasta que no salga... El IGAFOM no hay. No, va a ser... ¿Cuándo va a ser? El proceso, o sea, ellos están esperando que la... Ah, claro, pero es que los que recién se han inscrito en el proceso están pasando toda la etapa previa de empadronamiento, pues no llenado de formatos, pero el IGAFOM se va a aprobar ahorita, ¿no? El tema es que ya debería haber salido, pero como ahora todas las normas pasan estudio de impacto regulatorio, demoran entre 2 y 3 meses, porque tienes que ir a la PCM, tienes que ir al MEP, tienes que ir al MINJUS. Es un poco O sea, más... para que sea IGAFOM, ¿qué cosa tiene que pasar? Tiene que aprobarse, pues. ¿Qué? ¿El reglamento? El reglamento. Ah, ya. El reglamento que ya salió a consulta, pero tiene que aprobarse. Si no se... Ahorita está en prepublicación, es decir, para que manden comentarios. Hasta que no esté aprobada, hasta que no salga el decreto supremo aprobando, queda sigue estando el IGAC, ¿no? Doctor, ¿y cuál es la...? Hoy día mi jefe, yo trabajo para el estudio europeo, ¿Ya? un estudio que ve temas de pequeña minería. Me dijo, ¿cuáles son las etapas las etapas, me dijo, del IGAFOM? Me dijo. Las etapas del IGAFOM. Entonces dije, se me agarró. Me dijo, el preventivo, correctivo, y el otro era técnico, creo. ¿Es así? Sí, mira. ¿Qué cosa me estaba preguntando? Espera. Me parecía. Mira, en el caso del IGAFOM, que igual no lo hemos visto hoy, igual también te puedo pasar las diapositivas para verlas. Mira, este es el proyecto normativo. Igual estas diapositivas están, aquí puedes ver, ¿no? Información gráfica. Este es el proceso de formalización anterior. Ajá, el 1105. Claro. Y aquí está el IGAC, ¿no es cierto? Y los resultados, los que están en evaluación, los que están aprobados en total nacional. Este es el proceso que tenía el IGAC, paso a paso. ¿Ya? Y el plazo de aprobación de más de 6 meses, ¿no? Igual, continuando con los requisitos, este es el IGAFOM correctivo. 1, 2, 4. Son 4 pasos, antes eran 6, ¿no? Si te das cuenta, se supone que es más rápido, ¿no? Estamos hablando de la tele. Sí, pues, pero... Es que, ¿sabes por qué le digo de la tele?
Yo tengo una experiencia, yo he ido, por ejemplo, he ido al gobierno de Guarata. Doctor, mi expediente, por favor, ¿en qué estado se encuentra? ¿Qué expediente número tal? No lo tengo no tengo un sistema. ¿Hace cuánto meses ingresaba? Uy, hace como 6 meses atrás. No. Mira, doctor, por favor, ingresa nuevamente tu expediente y yo lo voy a ver cuanto antes. Claro, eso es cierto, pero miren lo que van a ver. ¿Sí? Esta es la diferencia entre el IGAC y el IGAFON. El IGAC era más de 6 meses, el IGAFON son 30 días. En un mes tienen que aprobarlo. Si no lo aprueban, sale Silencio administrativo. Qué interesante. Uy, con eso sí. Entonces igual te voy a pasar las diapositivas para que las veas. Y mira, aquí están, ¿no? El correctivo y el preventivo, ¿no? En el caso de... Eso es lo que me preguntó. Y bueno, acá están los aspectos técnicos, correctivo, preventivo. Aquí están los aspectos... Son 2, preventivo y correctivo. Sí. Ah, ya me dijo 3. Preventivo y correctivo. Solamente hay 2. Y bueno, lo que pasa es que aquí vas a encontrar la vigencia, ¿no? Y todo ello. Yo te lo paso ahora igual. Muchas gracias. Y bueno, en lo que estábamos, como les digo, ya la fiscalización específicamente, aquí vamos a encontrar, ¿no? La fiscalización en sentido estricto, es decir, el PAS, ¿no? En el PAS hablamos de empresas con presuntos incumplimientos y empresas sin presuntos incumplimientos, ¿no? Cuando tu producto del procedimiento sancionador, tú indicas que estos hallazgos son infracciones, tú vas a poner multas y medidas correctivas. Pero si producto del PAS tú encuentras que no hay hallazgos, tú lo puedes inscribir como un reglamento de buenas prácticas siempre y cuando haya un cumplimiento de las normas ambientales, ¿no? En el registro de buenas prácticas. Pero para que haya un registro de incentivos es que haya un sobrecumplimiento. Es decir, si tú cumples con la normativa ambiental y todo ello, puede ser considerado dentro del registro de buenas prácticas ambientales. Pero si tú tienes un sobrecumplimiento, vas a estar dentro del régimen de incentivos que tiene el OEFA, ¿no? La idea es que esta aplicación de incentivos también la otorgan los gobiernos regionales, pero para llegar a eso sí estamos un poco lejos, ¿no? Características del procedimiento sancionador del OEFA, ¿no? Hay una subsanación voluntaria, es un proceso garantista, hay aplicación de medidas correctivas. La imposición de sanciones tiene que ser con razonabilidad y predictibilidad. Predictibilidad es decir, que el administrado sepa qué posible sanción le podrían poner. Eso lo vas a ver a través de la tipificación de infracciones y escala de sanciones, porque sabrán que su tipo infractor le corresponde una multa entre tantas UITs y tantas UITs, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. La fiscalización y sanción, hay varios instrumentos, ¿no? Uno es un reglamento del procedimiento sancionador y lineamientos para la aplicación de medidas correctivas. Y también la metodología de cálculo de multas. Estos 3 instrumentos debería tenerlos también un gobierno regional. A la fecha no hay ninguno que lo tenga. Deberían tenerlo, ¿no? Y esperemos que así sea. La fiscalización y sanción. Hay que tener en cuenta que las sanciones pueden ser monetarias o no monetarias. Es decir, no monetarias sería una amonestación y monetarias serían las multas, ¿no? Hay que tener en cuenta que es distinta que como sanción es la multa y la amonestación como sanción, pero aparte de la sanción puedes poner medidas correctivas, ¿sí? Es decir, una medida correctiva no es una sanción, hay que tenerlo diferenciado, ¿sí? La sanción solamente es multa o amonestación y la medida correctiva es complementaria, es una medida administrativa impuesta al finalizar el sancionador. En el caso del OEFA, el procedimiento sancionador en primera instancia está a cargo de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, la DFSAI, y en segunda instancia está a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental. ¿Qué pasa? En esta primera instancia es un director, que es lo que normalmente pasa en los gobiernos regionales, ¿no? Que hay un solo director de la DREM. No hay un órgano colegiado como en el caso del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, sea para la primera o para la segunda instancia, podría haber órgano colegiado como que no. Es decir, podría ser también una sola persona la que resuelve en segunda instancia. Pero tiene que ser una persona, pero del jerárquico superior al que emitió la primera instancia, ¿sí? Es decir, en las DREMs, en este caso, pues sería el director de la DREM en primera instancia y en segunda instancia podría ser el gobernador regional, el presidente regional, gobernador regional, ¿no? Hay que tener en cuenta que una vez agotada esta vía administrativa, es decir, la segunda instancia o la primera instancia sin apelar,
se puede ir al proceso contencioso administrativo, ¿no? Hasta 90 días después de emitida de que haga firma la resolución, ¿no? Claro, 3 meses, ¿no? Sí. Claro. Este es básicamente un flujo del procedimiento sancionador, ¿no? Bueno, antes se consideraba el informe técnico acusatorio, luego el inicio del PAS, los descargos, la resolución directoral, la apelación y el final. Ahora, en vez del informe técnico acusatorio, ahora solo es informe de supervisión. Pero como ya habíamos hablado, tanto el informe de supervisión como el informe técnico acusatorio están en uno solo, ¿sí? Y con ello se envía a la DFSI para que evalúe el inicio. Lo más conveniente es que haya un informe de supervisión elaborado por un técnico y que éste se pase al abogado en la entidad, en el área de fiscalización, es decir, específicamente la autoridad instructora, para que evalúe si hay sanción, si es que se debe iniciar un sancionador o no. Bueno, en este caso el OEFA, una mayor presencia del OEFA a través de sus oficinas desconcentradas y oficinas de enlace, que no solamente que no ejercen funciones de minería, porque las funciones de minería, de supervisión y fiscalización solamente se desarrollan desde aquí, desde Lima, desde sede central, y se mandan a todas partes del Perú. No es que lo hagan sus oficinas desconcentradas. ¿Pero por qué son importantes las oficinas desconcentradas? Porque son los medios de contacto con las direcciones regionales de los diversos gobiernos regionales, ¿no? A través de los cuales se coordinan asistencias técnicas, porque el personal de OEFA va a brindar asistencias técnicas en temas de minería a los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, y para finalizar, hay un caso emblemático en minería, que es la unidad minera Toromocho de la minera Chinalco, Perú, ¿no? Está en La Roya. Sí, efectivamente. Ese es el área, en punteada en amarillo, el área donde se desarrolla la actividad minera. Miren, cerca hay 2 cuerpos de agua, como se podrán dar cuenta. Eso que tiene que ser como 2 cerros. Sí. Porque yo pasé la primera vez para irme a Huacay. Ajá. Ahí estaba así bien bonito. Y los transportistas saben, mira, va a hacer un proyecto. Después de 2 meses, después de 2, 3, 4 meses, ya también cerro. Ya lo estaban bajando. Claro, la idea es que en su plan de cierre tendrían que de alguna manera restaurar en la medida de lo posible lo que había ahí, ¿no? Difícil que vuelvan a poner un cerro, pero de pronto rellenarán y pondrán cobertura vegetal, entre otras cosas, no lo sé. Eso es algo que también tienen que evaluar en su instrumento. Pero doctor, eso era altazo. Sí, pues. Altazo era, pero bueno. Con voladuras lo sacan rápidamente, ¿no? Bueno, porque es un caso emblemático, porque en esta acción de supervisión se observó que el efluente, ¿no? Que se observó que el efluente con pH ácido generado estaba por el contacto de precipitación de aguas y precipitación con el área de desmontes, es decir, los desmontes de minerales estaban cerca a un cuerpo de agua, ¿sí? Y no había un tratamiento adecuado. Y estos desmontes, estos efluentes estaban superando el pH ácido, ¿no? Debido a la falta de infraestructura para tratar los efluentes, estos eran descargados en 2 lagunas, o sea, directamente el efluente del agua con los químicos eran tratados directamente en 2 lagunas. Como había un riesgo inminente porque ya había una afectación a un cuerpo de agua, se declara en marzo del 2014 una medida preventiva de paralización de actividades de la minera. ¿Qué le dicen? Deja de funcionar. Se imaginarán que una minera deje de funcionar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, es un montón de dinero. Por lo tanto, la minera está desesperada por hacerlo. ¿Qué es lo que hizo? La medida preventiva fue levantada el 11 de abril del 2014, miren, y fue impuesta el 28 de marzo del 2014. Así que estuvo 2, 3, 14 días, 2 semanas estuvo paralizada la unidad minera, ¿no? Y luego de que levantó la medida preventiva, luego de que cumplió con supuestamente, digamos, tratar estos efluentes y poder construir canales y diques para encauzar estos efluentes y para poder evitar esta descarga de las lagunas, le pide el OEFA y le dice, mira, ya cumplí. Entonces el OEFA va y verifica si cumplió o no cumplió, ¿no? Entonces, como verán, esta medida preventiva fue levantada, es decir, la paralización, el 11 de abril del 2014, cuando el OEFA verificó que el titular había construido canales y diques para encauzar sus efluentes y así evitar su descarga a las lagunas, ¿no? Lo que hizo es, construyó, como se han dado cuenta, estos efluentes para evitar esta contaminación a las lagunas, ¿no?
esa fue la medida preventiva impuesta, ¿no? Este es uno de los casos. Otro caso también emblemático fue que OEFA, producto de sus acciones de supervisión, evaluó y identificó que había una laguna que había desaparecido ya completamente producto de la actividad minera, y lo que indica ahí es una medida correctiva de compensación ambiental, y le indica a la minera que tenía que construir una nueva laguna, y tuvo que construir una laguna artificial nueva, ¿no? Ahora, muchas veces las medidas correctivas son más caras que las multas. Porque para restaurar, por ejemplo, han visto paralización, ¿no? O para restaurar los LMPs o construir canales, entre otras cosas, muchas veces son más costosas que las multas. La idea es que tanto la OEFA como los gobiernos regionales impongan más medidas correctivas que multas, porque finalmente la multa va a venir al presupuesto de cada entidad, pero no va a ir a remediar el ambiente directamente. Así que las medidas preventivas sí lo hacen, y eso es una manera de tener un enfoque preventivo, ¿no? En el año 2014 salió la ley 30230, que es el paquetazo ambiental, donde supuestamente restringían las funciones fiscalizadoras de la OEFA a imponer multas directamente, ¿no? Mucha gente peleó y dijo que era injusto, que se quería silenciar la parte ambiental, que se quería favorecer a la empresa privada. Probablemente pudo haber sido así, pero hay que sacar algo positivo de eso. ¿Qué fue lo positivo? Que OEFA aprendió y se acostumbró e impuso medidas correctivas. Antes de la 30230 solamente habían puesto 3 medidas correctivas y todo el resto eran multas. Entonces con la 30230 se acostumbró a poner medidas correctivas, y a razón de eso, hoy que ya tiene las facultades levantadas, ya no tiene el paquetazo ambiental, ¿no? Puede imponer multas también directamente, ya el 100%, ya no el 50%, y además poner medidas correctivas. Pero definitivamente la experiencia ha llegado a que la imposición de medidas correctivas es una buena alternativa, y que debería ser una alternativa también para los gobiernos regionales. Pero para esto tienen que tener tipificaciones de infracciones, tienen que tener reglamentos de procedimiento sancionador, tienen que tener reglamentos de supervisión ambiental para que puedan, digamos, de alguna manera tener uniforme su acceso, su proceso de supervisión, ¿no? Y además también tener que capacitar a su personal y mantenerlo, porque la idea es que vayan a hacer supervisiones ambientales personal que pueda desarrollarlo, ¿no? Pero que tenga la experiencia también, porque de nada nos sirve llevar a una persona a campo que no tenga la más mínima idea de cómo se desarrolla la supervisión, o cuáles son las obligaciones ambientales, o qué es una relavera, ¿no? Si es que no va a poder aportar, ¿no? Porque finalmente ir y hacer un checklist y decir, sabes que si cumples con todo, no es el resultado, ¿no? Entonces eso sí hay que tenerlo muy presente, ¿no? Bueno, con todo esto ya culminamos con la exposición sobre supervisión y fiscalización minera, ¿no? Hay que tener en cuenta que los procedimientos de fiscalización ambiental o los procedimientos sancionadores son confidenciales en principio hasta que culminen, ¿no? Y bueno, ante cualquier duda, igual les dejo mi correo, que es hbalbuena, las dos con B grande, @alca.com.pe. A este correo me pueden escribir para hacerme cualquier consulta sobre la exposición, o sobre alguna consulta además en el tema ambiental, sea certificación ambiental, fiscalización ambiental, o sobre elaboración de normas ambientales, ¿no? Bueno, les agradezco por haber venido y espero verlos en otra oportunidad. Gracias.